Cuestión 83 de la tercera parte de la Suma. La cuestión principal referente a la esencia del sacrificio de la misa no queda bien rematada en Santo Tomás. ¿Por qué? Porque no había venido el perverso Lutero, como le llama San Juan de Ávila, ese hombre al que hoy se hacen homenajes en el Vaticano. No había venido Lutero y por tanto no había que redondear tanto lo que Lutero niega, que es el sacrificio. Por lo tanto, en Trento está mejor rematada que en Santo Tomás todavía, que ya decir, la noción del sacrificio. Pero Santo Tomás pone todas las bases para lo que dirá Trento, rebatiendo a Lutero. En el siglo XIII, que es el de Santo Tomás, los teólogos planteaban la cuestión del sacrificio de la misa en los siguientes términos. Utrum in celebratione uiusce sacramenti Eucharistie Christus immoletur. Si en el sacramento de la Eucaristía se inmola Cristo. Esta era la cuestión que se planteaba. Y entonces se respondía remontándose a San Agustín y basándose sobre todo en las sentencias de Pedro Lombardo. Semel immolatus est in semet ipso Christus. Que me ayuda más leerlo entero para poderlo luego traducir el latín, pero ustedes no lo tienen. Una sola vez se inmola Cristo y en sí mismo. Et tamen quotidia immola. Y sin embargo, cada día se inmola en el sacramento o se inmola sacramentalmente. No realmente, sino físicamente, no real o físicamente como en la cruz. No, realmente sí, pero no con un realismo físico como en la cruz. O sea, esto ya se dice en el siglo XIII. Cristo se inmola una sola vez en sí mismo. Y sin embargo, se inmola en el sacramento o sacramentalmente todos los días. Pero no con un realismo físico como en la cruz. O sea, según ellos, hay en la misa una inmolación no real o física del cuerpo de Cristo, porque ahora es glorioso e impasible, sino que hay una inmolación sacramental. Este era el lenguaje de los padres, también de San Buenaventura, también de San Alberto Magno. Y Santo Tomás dice en ese artículo 83, me parece que he dicho 83, sí, artículo 1 de la cuestión 83 de la tercera parte de la Suma, Santo Tomás dice: por una doble razón se dice que se inmola Cristo en este sacrificio. Primero, porque como dice San Agustín a Simpliciano, las imágenes de las cosas suelen ser llamadas por los nombres de las cuales son imágenes. La celebración de este sacramento, como he dicho arriba, es imagen ciertamente representativa de la pasión de Cristo, porque es una verdadera inmolación. Por eso, por este sacramento, nosotros somos hechos partícipes del fruto de la pasión del Señor. ¿Qué es lo que dice Santo Tomás antes de esto? 9 cuestiones antes. En la cuestión 74 de la tercera parte y en la cuestión 76, 74 artículo 1, 76 artículo 2. ¿Qué es lo que ha dicho Santo Tomás? Y así, esto es importantísimo para entender la misa. Que así como en la cruz el cuerpo y la sangre de Cristo se han separado físicamente, así también en la misa están separados sacramentalmente por la doble consagración. Esto es lo que expresa el sacrificio. La doble consagración, a partir de la cual se quedaba muerto de pena el Padre Pío, hasta que después de todo el canon sufriendo, venía la inmixción, que es separar ese pedacito de la hostia y dejarlo caer en el cáliz, que es la resurrección, porque es la unión otra vez del cuerpo con la sangre y es la resurrección.
Pero la consagración por separado de las dos especies es la muerte en la cruz. Por la doble consagración, la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sustancia del vino en la de su preciosa sangre, y así Cristo está realmente presente sobre el altar en estado de muerte. Por eso los santos han vivido de esta manera la misa. Y por eso hoy tenemos destrozados a nuestros niños y a nuestros fieles y a nuestros jóvenes, haciéndoles creer fraudulentamente que la misa es una fiesta muy alegre. Cristo está en el altar en estado de muerte. Su sangre, vamos a apuntarlo y al final les agradezco que lo apunten, ustedes apunten y al final todo, porque si no son temas muy, eso para interrumpir. Su sangre está derramada sobre el altar, no física, pero sí sacramentalmente. El otro día me decía a mí una persona, he tenido un sueño y estaba yo en la misa y el cáliz se derramaba, tenía todo el altar lleno, todos los manteles llenos, se derramaba. Bueno, pues es que es así, es que la sangre está derramada sacramentalmente durante la misa. Sacramentalmente, ¿eh? No seamos fisicistas, aunque a veces el Señor hace esos milagros físicos para que nosotros nos cometamos. Ahora bien, viene Lutero, con él la peor herejía solo superada por el protestantismo. Había sido muy perversa herejía el arrianismo, porque el arrianismo niega todo, niega que Cristo es Dios, con eso está negado todo. Lutero no niega que Cristo sea Dios, pero niega una serie de verdades fundamentales de la fe que son terribles, las consecuencias para todo, claro. Y luego viene el modernismo, que es la peor, porque ya es la suma de todas. Bueno, pues el protestantismo niega que la misa sea un verdadero sacrificio. Y entonces cambia el planteamiento que se hacen los teólogos católicos. Y si hasta entonces se habían preguntado utrum in celebratione huius sacramenti Christus immoletur, si en la celebración de este sacramento Cristo se inmola, a partir de ahora amplían un poco la cuestión y se preguntan utrum missa sit verum sacrificium an solum memoriale praeteriti cruci sacrifici. Si la misa es un verdadero sacrificio y no solo memorial del sacrificio pasado de la cruz. Si es un verdadero sacrificio. Entonces Santo Tomás, aunque había vivido 3 siglos antes, había previsto ya la objeción de los luteranos. La inmolación de Cristo se hace en la cruz, en la cual se entrega él mismo como oblación y hostia a Dios en olor de suavidad. Como se dice a los Efesios capítulo 5. Pero en la celebración de este misterio, Cristo no es crucificado, por tanto no es inmolado. Esta es la objeción de los protestantes. Y Santo Tomás responde, pero es que en la misa no hay una inmolación sangrienta de la cruz. No es un sacrificio cruento, sino que con la presencia real de Cristo, su inmolación figurada es memorial de la precedente. Todo verdadero sacrificio encierra una inmolación real de la víctima, decían los luteranos. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos repiten la misma idea. Para que haya inmolación tiene que haber, para que haya sacrificio tiene que haber inmolación real de la víctima. Ahora bien, en la misa no hay inmolación real del cuerpo de Cristo, porque está ahí glorioso e impasible el cuerpo de Cristo. Por tanto, la misa no es un verdadero sacrificio. Luteranismo. Viene Trento, recoge toda la doctrina de los padres y de modo particular la de Santo Tomás, y distingue la inmolación sangrienta y la inmolación incruenta o sacramental. Esto está en la sesión 22, capítulo 1 del Tridentino.
Implica, se pregunta Trento, todo verdadero sacrificio, la inmolación real de la víctima ofrecida. Esto es necesario en todo sacrificio sangriento, pero no en el sacrificio de la misa, pues en este basta que haya una inmolación incruenta o sacramental que represente la inmolación sangrienta de la cruz y que aplique los frutos de aquel sacrificio del Calvario. Por tanto, en la misa solo hay inmolación sacramental de Cristo, no cruenta, por la separación sacramental de su cuerpo y de su sangre, mediante la doble consagración. Esto es una cosa tan elemental y que se ignora tan generalmente. Yo no sé si hoy incluso se preguntara a muchísimos sacerdotes, como no se estudia Santo Tomás, ¿dónde está la esencia del sacrificio de la misa? ¿Qué representa el sacrificio? Y es la doble consagración por separado de las dos especies. Por eso, si yo hoy celebro la misa y con un calorazo de este 1500% de humedad malagueño, después de consagrar el cáliz, porque ahí no se nota ni ventilador, ni todos los aires acondicionados del mundo que quieras poner, yo estoy sudando la gota negra, después luego el foco encima, consagro el cáliz y me caigo desplomado. Una lipotimia, un desmayo, un desvanecimiento, como se dice en los pueblos. Mire, usted le ha dado un aire. Bueno, pues me da un aire, me caigo desplomado. Eso. Ustedes tienen que hacer de mangas capirotes y volverse locas para buscar otro sacerdote donde sea y que consagre el cáliz. Porque el sacrificio se ha quedado incompleto. Hay que completar como sea el sacrificio. Hay que consagrar el cáliz. O reanimarme de cualquier manera y abofetearme, echarme agua en la cara y decirme las palabras al oído, que yo las repita aunque sea allí en el suelo. Como sea. Eso es más práctico que lo otro, si pasa. Y entonces, pero el cáliz hay que consagrarlo, porque si no, no hay sacrificio. Bueno, pues la sangre de Cristo está en el altar derramada sacramentalmente. ¿Es suficiente esta inmolación sacramental para que la misa sea un verdadero sacrificio? Y los tomistas dicen, por supuesto, porque en el sacrificio la inmolación externa está siempre in genere signi, en general en los signos. Puede haber un verdadero sacrificio sin inmolación real, o sea, sin inmolación física, pero con una inmolación equivalente, sobre todo si es el signo de una inmolación sangrienta pasada. ¿Por qué? Porque en el sacrificio en general, la inmolación exterior está siempre. Ese es el signo de la inmolación interior del corazón contrito y humillado, y sin esta última nada valdría. Vamos a ver, a un nivel distantísimo de esto, en otro nivel, pero para que lo entendamos. Usted ha consagrado su vida como ofrenda a Dios nuestro Señor. Su cuerpo, la vida de pobreza que lleva, de privaciones, de trabajo, por los pueblos, por la casa, el calor, lo otro, en fin, incluso la renuncia a su voluntad, por la obediencia. Bueno, usted lleva toda la vida en un sacrificio, pero no es sangriento. Usted no ha derramado todavía una gota de sangre. Y eso hace que esto no sea sacrificio. Para que sea sacrificio tiene que haber una inmolación real, cruenta siempre. O tiene que ser ese sacrificio un signo del que ya está hecho en el corazón. O máxime en el caso de Cristo, del que ya está hecho en el Calvario. Y esto es lo que dice Santo Tomás. Sacrificium visibile, invisibili sacrificii sacramentum. La inmolación externa de un animal es necesaria no como muerte física,
condición previa a la comida de ese animal, sino como signo de una oblación, de una adoración, de una condición interior, sin la cual no tiene sentido religioso ni valor alguno el sacrificio. Yo no quiero sacrificios ni ofrendas. No me complazco en la grasa de cebones, no quiero tu incienso, yo quiero el sacrificio de tu corazón. Y este sacrificio está renovando Cristo con el mismo amor del Calvario en la misa, que no repite porque hubo uno solo, sino que renueva el sacrificio del Calvario. Además, esa inmolación, ese memorial de la inmolación sangrienta del Calvario, nos aplica el fruto obtenido en el Calvario. Esa inmolación del Verbo hecho carne en la misa, aunque sea solo sacramental, es un signo de adoración reparadora mucho más expresivo que la inmolación sangrienta de todas las víctimas del Antiguo Testamento. Por esto se comprende que la Eucaristía sea al mismo tiempo sacrificio y sacramento. El sacrificio de la misa no es una simple oblación, no es una simple ofrenda. Por eso las oraciones de ofertorio de la liturgia reformada en la misa nueva de Pablo VI son sumamente imperfectas y son muy poco católicas. Son unas oraciones de veracá, de bendición judía. Bendito seas por este pan que nos has dado y el trabajo del hombre y pim pam pim pam. No, ahí no hay la menor alusión al sacrificio. No se está ofreciendo una hostia sacrificial. Mientras que en las oraciones ustedes las tienen en el misal y las siguen, de la misa tradicional se está poniendo de manifiesto el sacrificio desde las oraciones al pie del altar, con el confiteor y con todo el sentido del pecado y con todo. Y se está desclericalizando la asamblea. Mucho cuidado, porque están mirando todos en la misma dirección. No empieza la obra de teatro pendiente del personaje que está allí detrás del mostrador, y además el pueblo está absolviendo al sacerdote. No es un clericalismo. El pueblo está con una impetración suplicatoria de oración, está absolviendo pues, mediante el acólito y todo el pueblo al sacerdote. Ahí empieza ya el valor del sacrificio. Pero luego llega las oraciones de ofertorio, que ahora no quieren llamar ofertorio, los liturgistas modernos o modernistas no quieren llamar ofertorio, porque propiamente no es ofertorio. Es presentación de las ofrendas. Pero para que haya ofertorio, tiene que haber ese tono sacrificial de las ofrendas. Recibe, Padre, esta hostia que te ofrecemos en revisión de nuestros pecados, etcétera, etcétera. Eso desde el principio. Ahora no tiene nada que ver el ofertorio con eso. No hay sentido de sacrificio ninguno en el ofertorio. Pues el sacrificio de la misa no es una simple oblación, sino un verdadero sacrificio. Y volvemos a decir que la condición necesaria de la presencia real es la transustanciación doble. ¿Quién es el sacerdote principal que ofrece actualmente la misa? El mismo Cristo. El ministro es el celebrante, minister, mínimo, lugarteniente. Es un ministro que en el momento de la consagración habla no en su propio nombre, ni siquiera en nombre de la Iglesia, como cuando dice oremus, que lo dice muchas veces el celebrante, ahí ora en nombre de la Iglesia. Cuando se vuelve al pueblo dice orate fratres. Pero ¿por qué las otras veces que se vuelve da solo media vuelta y se vuelve por sus pasos, y cuando dice el orate fratre hace el círculo entero como las manecillas de un reloj y vuelve y cierra el círculo entero? Orate fratre, porque dice se acabó. Aquí se echa el velo en el Sancta Sanctorum, y aquí yo ya no doy la cara más hasta después de haber terminado el canon y la consagración, porque aquí ya soy Cristo. Aquí pierdo totalmente mi personalidad, aquí me despido ya. Si hasta ahora yo representaba a Cristo, Dominus Vobiscum, pero lo estoy diciendo yo como sacerdote, pero a partir de aquí ya soy Cristo, entonces se cierra el círculo y se vuelve, se hace la circunferencia completa, la única vez en la misa.
Sacerdos in missa in orationibus qui del loquitur in persona ecclesiae. El sacerdote dice las oraciones en la misa en persona de Cristo, en la persona de la Iglesia, o sea, representando a la Iglesia. Pero en la consagración del sacramento, loquitur in persona Christi, cuius vicem inocgerit per ordinis potestatem. Es maravilloso esta frase de Santo Tomás. En el resto de la misa el sacerdote habla en nombre de la Iglesia. Ahora bien, en la consagración del sacramento habla in persona Christi, en la persona de Cristo, cuyas veces se está haciendo por la potestad del orden sacerdotal. Mientras el sacerdote que bautiza dice ego te bautizo, cuando absuelve dice ego te absolvo, yo, fulanito de tal y tal, te absuelvo en nombre de la Iglesia. Pero en la consagración no dice ego panem unc consecro, yo consagro este pan, que podría decirlo, pero lo que dice es hoc est corpus meum. Está hablando Cristo, no está hablando el sacerdote. No dice esto es el cuerpo de Cristo, sino esto es mi cuerpo. Y lo dice no como un relato referido a palabras pasadas, sino que lo dice como una fórmula que produce inmediatamente lo que significa. Es decir, la transustanciación y con ella la presencia real. El mismo Cristo, sacerdote principal, por la voz y el ministerio del celebrante consagra, hasta el punto de que la consagración, dice en la cuestión 82 Santo Tomás, la consagración hecha por un sacerdote legítimamente ordenado es siempre válida, sea cual fuere la indignidad personal de este sacerdote. Una, dice Trento, recogiendo toda esta doctrina, una e ademque est hostia, una y la misma es la hostia, aquella que ahora se ofrece por el ministerio del sacerdote y el que se ofreció en el altar de la cruz. Solo es diversa la razón del sacrificio, el modo del sacrificio, diríamos. Sustancialmente es el mismo sacrificio, porque la víctima es la misma, el mismo el sacerdote principal que la ofrece, Cristo sacerdote, víctima y altar, el mismo en el Calvario que en la misa. Pero el modo es diferente, porque ahora la inmolación no es sangrienta, sino sacramental. Ahora la oblación no es dolorosa, sino meritoria. Porque, mejor dicho, ahora la oblación no es dolorosa ni meritoria, porque Cristo no es viador. Ya no, Cristo no nos sostiene méritos, los tiene todos sostenidos. En la cruz ya los sostuvo todos. Sin embargo, la oblación de adoración reparadora está siempre viva en el corazón de Jesús, siempre viva. Esa oblación que hizo en el Calvario no se ha removido de las ansias redentoras de su corazón. La oblación de adoración reparadora, de intercesión, de acción de gracias, es como el alma del sacrificio de la misa. Por eso, rece usted por mí, Padre, rece usted por mí, encomiende tal intención, tal cosa. Siempre yo digo, en la Santa Misa, mañana encomendaré en la Santa Misa, y me quedo tranquilísimo, porque la misa es la oración de Cristo, no es la mía. Yo me uno a la de Cristo, pero la misa es la perfección de las perfecciones. Pues a mí me da muchísima pena hoy la gente que no les dejan rezar en misa. ¿Cómo va a rezar en misa si es media hora de un palabreo insoportable de un señor allí que se está autopredicando y autocelebrando? No se puede rezar en misa. Ahora cuando tú vas a misa y ese canon, esos 7 u 8 minutos del canon y después otros muchos ratos, es silencio contemplativo, meditativo, tú estás allí al pie del altar y tú en ese canon, unos días lo puedes seguir por el misal y otros días te dejas de misal y cierras los ojos y cierras todo y te pones a rezar unido a los sentimientos del corazón de Jesús que no caben en palabras ni los expresa el timbre de voz más bonito o más feo de un hombre de 90 años o de 25. No tengo por qué aguantar eso. Claro, la misa es la oración de Jesucristo. Y esto volverá, Nosotros no lo veremos, porque todo va muy lento y porque hasta que la Iglesia salga de esta crisis todavía tiene que tocar fondo más de lo que está, que ya es decir. Pero esto volverá. Esta liturgia nueva no se sostiene, porque es una autocelebración humana.
Es un círculo cerrado clerical, es una cosa antropocéntrica, es la entronización allí de un hombre, y es la ocultación del sacrificio y de la adoración. No diré la ocultación, pero en fin, una minusvaloración muy evidente. No se sostiene. Yo lo veo cada vez más claro, y si no lo viera yo me hacen ver esta gente joven que veo queriendo que no quieren otra cosa. Encuentran a Cristo ahí, a Dios, y el sentido del sacro. El otro no. Nosotros vamos a una reunión humana. Claro, no te permite hacer. ¿Cómo yo me voy a unir a los sentimientos de Cristo? Si está un señor diciendo allí el canon, mirándome a mí, haciéndome con las manos como los molinos de Consuegra. No puede ser. No puede ser. Bueno. Y de aquí procede el valor infinito de la Santa Misa, que no puede ser disminuido por la indignidad del ministro. Por eso una sola misa puede ser tan provechosa para 10.000 personas bien dispuestas como para una sola, así como el sol ilumina y calienta en una plaza tanto a 10.000 hombres como a uno solo.